Qué bueno, Chiles, y qué buen trabajo. Un placer compartirlo aquí en nuestra casa. Pero de momento vamos a cambiar de tema, vamos a darle un giro radical. Y para muchos ahí en casa que de repente uno siente un poco inflamadito, hinchado, dolor en el vientre, en el abdomen, de repente uno pierde un toque del interés por los alimentos. Puede eventualmente ser que algo esté pasando en los intestinos, que haya algún tipo de obstrucción. Bueno, de esto vamos a hablar justamente con el doctor Hernando Valverde. Doctor, muy buenos días, bienvenido a casa. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por estar acá, muy amable. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allá adentro, verdad? Cuando realmente el intestino está, así como lo decía, obstruido. Bueno, eso es una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta, porque muchas personas piensan que tienen una obstrucción, cuando en realidad lo que tienen es un movimiento intestinal lento. En algún momento hemos conversado sobre la posibilidad de que hay gente que tiene constipación o estreñimiento, como dice la gente en la calle. Entonces alguna gente piensa que puede estar obstruida cuando en realidad lo que está es estreñida. Entonces hay cosas que realmente hacen que el intestino no se mueva en forma adecuada y otras que hacen que el intestino esté luchando porque hay alguna obstrucción, como muy bien decís. Entonces hay una enorme cantidad de causas. Tal vez nos podemos enfocar en hablar en las más frecuentes, pero también es importante que la gente se dé cuenta que porque está distendida y que tiene problemas para poder evacuar, no necesariamente es que esté obstruido, sino que puede ser que el paciente simple y llanamente sea estreñido, y con cambios en la parte dietética puede que mejore con eso. Hay síntomas y cosas de alarma que nos hacen pensar en que puede que haya algún problema, que haya muchísimo dolor, que se hagan espasmos, que haya distensión y que el paciente tenga 2 o 3 días sin ir al baño, a defecar, y que tenga mucha distensión y pueda asociar vómitos, fiebre, malestar. Entonces eso ya son cosas de alarma que nos hacen pensar que algo no está bien, que no es una simple molestia de estreñimiento como en otras ocasiones muchas personas pueden tener. Hay personas que pueden pasar 5, 6, 7 días sin ir al baño y es sus hábitos intestinales. Exacto. Claro, ese es su hábito intestinal. De eso a que me dé fiebre y me ponga malísimo y que me dé muchísimo dolor y que me den espasmos, y ya eso son cosas que no nos hace pensar en que sea un simple cuadro de estreñimiento. Ok, entonces ahí diferenciamos bien, ¿verdad? El típico estreñimiento que hace que de repente funcione medio mal, pero ya cuando está obstruido es todo lo que mencionó al final. Ahí es la gran diferencia. Ahora, ¿qué es lo que hace que bloquee el intestino? Que pase esto, ¿verdad? Que se obstruya. Hay muchísimas causas. Recordemos que el intestino es como si fuera una manguera. Si esta manguera se obstruye de alguna cosa por algo adentro de la manguera o algo externo a la manguera, puede producir alguna obstrucción. Por mucho, la principal causa de obstrucción son adherencias. ¿Y cuándo se forman las adherencias? Normalmente todas las personas que han sido sometidas a algún procedimiento quirúrgico pueden desarrollar adherencias, que son como pequeñas cicatrices o bandas que se forman entre el intestino y las paredes que recubren el intestino, que están pegadas a la pared abdominal. Entonces, el síndrome adherencial en estas personas se puede manifestar de 2 formas. Uno es que tiene dolor, porque el peritoneo se irrita y el paciente come, dice que le da un dolor muy fuerte después de comer, pero no llega a taparse. Y en otras ocasiones es tanta la adherencia que acoda al intestino, y entonces ahí sí ya hay problemas del paso del líquido o de lo que se haya comido, y el intestino es como si la manguera lo hubieras hecho un 8. Entonces ahí el síndrome adherencial está asociándose a obstrucción. Y esa es la principal causa. Entonces, cualquier persona que haya sido sometida a un procedimiento quirúrgico puede desarrollar adherencias. Algunas personas los han operado 5 veces y no desarrollan adherencias. Una persona lo operaron de apéndice o le hicieron una pequeña cirugía que entraron a cavidad abdominal y desarrollan una gran cantidad de adherencias. Eso depende muchísimo de cada persona y la forma en la que moldean las cicatrices. Un pequeño tip es la gente que tiene cicatrices feas en la piel, es que no moldean bien la cicatrización. Igualmente dentro del abdomen, si los han operado, tampoco moldean bien y forman muchas más adherencias y tienen más chance de que hagan un cuadro oclusivo o alguna obstrucción intestinal por síndrome adherencial. Ahora, ¿hay algún tipo de síntoma, digamos, que nos diga que tenemos adherencias o que se nos formaron adherencias en el proceso después de una cirugía? Básicamente las 2 cosas que te digo, que me dé mucho dolor en la zona de la cirugía, cerquita donde está la cicatriz. Cualquier día, digamos, que nos repitan cuadros de dolor. Pero con constancia. O sea, hay que recordar que uno termina, la fase de cicatrización puede extenderse tanto como 12, 15 meses o tampoco como 6 a 9 meses. Entonces puede ser que vos ves ya una herida muy bonita, muy linda, ya moldeó muy bonito, pero sigue cicatrizando. Por eso es que algunas personas algunas veces refieren que les pica, les arde, les jala, en los periodos de luna llena sienten más molestia, porque hay una fase de cicatrización, aunque por fuera ya la fase inflamatoria ya pasó. Por dentro del abdomen igual está sucediendo. Entonces alguna persona puede desarrollar síndrome adherencial que la puede llevar a oclusión intestinal,
varios meses después, inclusive 3 meses, 4, 5, 6 meses después de la cirugía, pueden desarrollar el síndrome adherencial, que súbitamente apareció como un cuadro oclusivo. El paciente ya no pudo defecar, se distendió el abdomen, le dio fiebre y demás, llega al servicio de emergencias con el abdomen todo distendido, antecedente de una cirugía, aunque haya sido una peritonitis, algo muy complicado o algo muy sencillo, puede haber desarrollado adherencias que lo llevaron a un cuadro oclusivo. Entonces, ahí es cuando el paciente está abriendo con el cuadro oclusivo. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alimentación? Otras causas, que me siga mencionando causas que hacen que se obstruya el intestino. Pero como dijimos, la primera es la adherencia. Ajá, la adherencia. Antecedentes quirúrgicos. Ahora, ¿hay gente que puede desarrollar adherencia sin haber sido operado? Sí, pero es más raro. La segunda causa, aunque no lo creas, y es poco frecuente que la gente piense en esto, es hernias abdominales. Entonces, la segunda causa que una persona llegue ocluida al servicio de emergencias es porque tiene alguna hernia. Típicamente la mayor cantidad de hernias las tenemos en las regiones inguinales. Entonces, algunas veces pasan como desapercibidas. La gente está como viendo el abdomen súper distendido, no tiene antecedentes de cirugía, y si es una persona mayor se podría pensar que es un cáncer o algún otro problema de estos. Lo llevan a sala de operaciones, no se hizo un examen físico completo y, oh sorpresa, era un asa de intestino que se había metido en una hernia, se había acodado, como lo que te explicaba nuevamente, de la manguera obstruida, y produjo una obstrucción. Entonces, la segunda causa de obstrucciones son hernias. Son las hernias. Son las hernias. Entonces, una persona que tiene hernias, has visto esas hernias famosas inguinoescrotales, que parece que el paciente tiene un testículo muy grande, sí, exacto. Claro. Y en realidad no es que el testículo esté grande, sino que el anillo inguinal se hizo tan grande que pasaron las asas intestinales por ahí hacia el escroto, y entonces imagínate, la manguera está ahí acodada en el intestino. Puede producir una obstrucción. O cualquier otra hernia en cualquier otro sitio puede provocar una obstrucción, porque la hernia en sí no es la pelota, sino que la hernia en sí es el defecto en la pared abdominal que está produciendo ese hueco, por el cual pueden protruir los intestinos y se pueden quedar acodados. Al quedarse ahí acodado, pues lógicamente no hay un buen paso de líquido, viene la obstrucción. El líquido podría ser un factor para que se me obstruyan los intestinos, que yo no tome casi líquido. Por supuesto, eso favorece que haya un movimiento intestinal más lento. Recordemos que cuando el líquido que llega al intestino delgado al intestino grueso, el intestino grueso ya lo que va a hacer el organismo es eliminar esto, ya lo va a desechar. Entonces el intestino grueso lo que hace es absorber líquido, absorber agua. Si ya llega muy pastoso, llega muy seco, eso puede hacer que en esta persona el colon, al estar absorbiendo agua, finalmente el bolo fecal llega muy duro al final. Entonces, claro, hay bolos fecales tan duros que son piedras que pueden causar algún tipo de obstrucción en el paciente y logran llegar hasta el recto casi. Entonces son pacientes que llegan lo que llamamos impactados, entonces hay que meterlos a sala de operaciones para sedarlos un poquito, para digitalmente desobstruir, sacar ese bolo fecal, que es una piedra legítimamente del recto y está obstruyendo el intestino. Sí. Entonces, y esto fue a consecuencia de un proceso lento de que fue absorbiendo el colon, un bolo fecal muy, muy pastoso, que lo convirtió en una piedra, porque la persona no tiene el hábito adecuado de tomar principalmente agua. Ahora, doctor, eso que está mencionando, esa situación, que puede ser una situación que hayamos pasado muchos en algún momento, donde uno está literalmente en el baño tratando de dar del cuerpo y aquel bolo fecal tieso, podría decir duro, que duele y que no sale, ¿qué hace uno en el momento? Porque realmente el dolor es tremendo y uno ya no sabe qué hacer. Claro, claro. Alguna gente inclusive, Patricia, va directo, termina en el hospital. Claro, y alguna gente inclusive se desmaya en el inodoro, porque te produce un reflejo vasovagal que la gente se le baja la presión, del dolor, suda, se desmayaron del dolor que provoca. En ese momento, pues por supuesto, si ya está en esa situación, tiene que acudir a algún médico, tiene que acudir al servicio de emergencias, porque no es con un supositorito que le ponían de glicerina o algún enema o alguna cosa. Eso puede ayudar inicialmente, pero el bolo fecal no se va, o el bolo fecal tan duro no se va a deshacer de esa manera. Hay que casi que digitalmente sacarlo, porque hace de cuenta que es como si estuviera sacando una bola de billar así de dura del recto. Y eso está, por supuesto, produciendo una gran obstrucción con todos los problemas que conllevan. Y no es tampoco que agarre y me coma un banano, una cosa sólida, y que yo diga eso va a bajar y va a terminar de sacarlo. No, eso más bien puede que acelere tu movimiento intestinal, pero que quede tieso ahí también pegado. Perpetuante exactamente está produciendo eso. Entonces, la única manera es digitalmente sacándolo. Esa es la tercera, cuarta causa de problemas. Lo que muy bien estás diciendo, no tomar líquidos me puede conllevar a que tenga bolos fecales tan duros que me pueden llevar a esto. Es muy frecuente verlo o en niños o en adultos mayores. ¿Y qué pasa con la gente que da del cuerpo? Usted lo mencionaba ahora anterior.
gente que va 1 o 2 veces por semana, pero es regularmente que lo hacen así. ¿También son candidatos para que suceda algo así o es que ya su naturaleza es esa? No, ya su naturaleza es esa. Ahora, lo importante no es qué tanto voy al baño, sino cuáles son las características de las heces. Okay. Lo que muy bien decís, va 2 veces a la semana al baño, pero las heces son blandas, pastosas, todo, no tiene ningún problema. No bolitas de oveja, digamos. Exactamente. Entonces, el problema es la gente que inclusive va todos los días y son bolitas, como lo que más están mencionando. Entonces, ese tipo de personas sí tienen que hacer cambios en sus hábitos dietéticos y sí tienen que preocuparse por tratar de ingerir más líquido, que es lo que nos va a favorecer. Existe un concepto muy generalizado en que yo tengo una dieta sanísima, doctor, yo como mucha fibra y como mucha fruta y todo eso, eso es muy bueno. Sin embargo, si no le echo agua, si no le pongo líquido a esto, voy a tener estos problemas. Puedes tener una dieta riquísima en fibras, no comes grasas, súper sana y no tomas nada de líquido. Se te hace una pelota igual. Exactamente. Ok, cálculos biliares, doctor, ¿estos pudieran conllevarme también a una obstrucción de alguna manera? Es una característica muy poco frecuente, afortunadamente, hoy en día, que se llama iliobiliar. ¿Qué es lo que sucede? Que los cálculos biliares, como estás mencionando, están dentro de la vesícula por procesos inflamatorios tan severos en esto, esas piedras, la vesícula se perfora y se pega en el intestino, pasa la piedra de la vesícula al intestino, el proceso inflamatorio que te estoy contando, que es de años con esto, esta piedra puede ser muy grande y se tapa en la salida del intestino delgado con el grueso, que se llama la válvula ileocecal, que es una pequeña valvulita. Entonces ahí puede quedar la piedra pegada y producir un cuadro oclusivo intestinal que se llama iliobiliar, que es totalmente indistinguible de cualquier otra obstrucción. Hasta que entramos a sala de operaciones, vemos el intestino todo dilatado y vemos un proceso inflamatorio en la vesícula que se fistulizó o hizo un hueco hacia el intestino y encontramos que hizo una piedra. Existe, pero es poco frecuente, afortunadamente, sobre todo que hoy en día con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, la laparoscopía, accedemos más rápido a realizar los procedimientos de extraer la vesícula con las piedras a los pacientes y hay menos chance de que esto suceda. Antes de que eso suceda. Ahora, parásitos intestinales, ¿estos pudieran obstruir, ayudar en esta situación? Claro, afortunadamente de los años 70 para acá, muchos visionarios acá en Costa Rica que desarrollaron la cosa que los pacientes, los médicos iban afuera, la gente de atención primaria iban afuera, los ATAP, los asistentes de atención primaria, y desparasitaban a nuestra gente en las comunidades y demás. Entonces cada vez la incidencia de parasitosis ha venido disminuyendo. Casi, que es en libros de, afortunadamente en nuestro sistema de salud en Costa Rica, por supuesto si vas a algunos otros lugares de África e inclusive de América Latina, vas a encontrar que hay todavía episodios de obstrucción intestinal por lombrices intestinales, que en los casos nuestros ya son cosas que se veían en los 60s, todavía los 70, ya es de ahí para acá, afortunadamente, por el acceso a la salud que tenemos en nuestro país, eso no es tan frecuente, pero sí, por supuesto, en los libros de medicina lo encontrás como que el pedazo de intestino que hubo que resecar lleno de ascaris, de lombrices. De bichillos. Ahora, doctora, por ejemplo, si estoy con el abdomen hinchado, inflamado, no doy del cuerpo y empiezo a vomitar y vomitar, ¿puede ser un cuadro de obstrucción? Perfectamente, perfectamente. Hay 2 cosas que te hacen pensar en que puedes estar, además de esa distensión que estás mencionando, que esté produciendo una obstrucción, y el vómito. El vómito puede ser o por la reacción y la molestia que te está produciendo, y vomitas amarillo, como el color de la bilis. Como cuando uno dice vómito bilis. Exactamente. Que es puramente reactivo, pero cuando el vómito lo llamamos fecaloide, es oscuro y tiene aquel olor fuerte como de heces, te hace pensar que la obstrucción está tan distal, tan cercano al colon o al intestino delgado en la parte distal, que en forma retrógrada está volviendo todo ese líquido hasta el estómago y lo estás vomitando. Entonces eso ya te hace pensar que hay alguna obstrucción distal. Si este paciente estuviera internado o a emergencias y le hacemos una radiografía, vamos a ver que tiene el intestino todo dilatado con niveles hidroaéreos que llamamos, que hay zonas de aire y líquido en el intestino todo el aire, líquido. Exacto, entonces uno dice, aquí hay una obstrucción distal en algún lado. Y a veces inclusive no es aire distal en el colon. No está ni siquiera llegando nada al colon, entonces no es aire en el colon. Hay una obstrucción antes de llegar al colon o inclusive al inicio del colon. Entonces ya son ideas que te dan de tu ayuda clínica con una radiografía en el paciente. Pregunta importante, constantemente te dicen, doctor, ¿y un ultrasonido? Cuando hay aire, cuando hay mucho aire en la cavidad abdominal, el ultrasonido cuesta verlo. No es tan buen examen para eso. ¿Y qué sería entonces el examen? La radiografía de abdomen inicialmente, y si clínicamente todavía te deja duda, le puedes hacer una tomografía axial computarizada, pero eso ya es en el hospital. Pero con la radiografía y el examen físico que te da, ya muy probablemente vos vas a decir, este paciente es
tributario a llevarlo a hacer operaciones porque hay algo que lo está ocluyendo después de hacer el examen físico de que no tiene hernias, tiene antecedentes de una cirugía, como decíamos al inicio, entonces puede que tenga adherencias porque tiene una cirugía previa. Ya empezás a pensar en eso y dependiendo la edad que tenga el paciente, hasta podrías empezar a pensar también que podría ser un tumor que lo está llevando a una obstrucción. Ay Dios, ahora, ¿necesariamente tiene que haber fiebre o no? Al inicio no lo hay. Okay. Posteriormente, cuando ya vamos contaminando. Claro, exactamente, esa es la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que el intestino, tenemos una gran cantidad de bacterias en el intestino. Cuando se empieza a producir esa obstrucción, estas bacterias empiezan a multiplicar y a multiplicar hasta tal punto que llegan al torrente sanguíneo. Entonces, el paciente tiene calofríos y hace picos de fiebre altísimos. Eso ya nos hace pensar que el paciente está entrando en un cuadro séptico, un problema de infección importante, y la condición clínica del paciente es bastante mala. Se le baja la presión, la fiebre, mal estado general. Ahora, doctor, un comentario, podría decir recurrente y hasta popular, ¿verdad? Que comentamos todos en algún momento, es que uno dice, tengo un nudo en el estómago. Un nudo. ¿Verdaderamente hay un nudo en el estómago? Normalmente no, a menos que encontremos ese cuadro que te digo yo de la adherencia que produjo que se acode el intestino. No es normalmente un nudo. Ahora, algunos tumores o en niños puede suceder que eso hace que hay una asa del intestino que se quede fija. Y el intestino se sigue tratando de mover, entonces el intestino se mete dentro del intestino y produce obstrucción. Se llama intususcepción. Y puede darse secundario alguna fijación por adherencias o por un tumor, y en algunos niños también se da porque tienen zonas fijas en su intestino y se produce la intususcepción. Los parásitos pueden provocar intususcepción, que el intestino se quedó fijo en una parte, el resto del intestino se sigue queriendo mover, y se mete, es como si metieras la manguera dentro de la manguera y produjo la obstrucción. Yo creo que muchas veces decimos que tenemos ese nudo con algo emocional, ¿verdad? No, y es que realmente el paciente que te consulta con eso, doctor, es que siento que estoy tapado aquí, tengo ese nudo que decís en esa zona. Puede que inclusive sea en esa zona que lo está presentando, pero sin embargo los famosos cuadros de apendicitis cuando se obstruyen, es porque el apendicitis probablemente ha producido tanta inflamación que puede haberse perforado, esa cantidad de pus que hay ahí, se adhiere al intestino en alguna zona y hace que el intestino se tape. Entonces, algunas veces un cuadro apendicular que pasó subclínico o el paciente se automedicó analgésicos, consiguió antibióticos. Sí, que lo disfrazó por un rato. Exactamente. Puede que posteriormente a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, el cuadro apendicular ya finalmente el organismo no lo logra detener y esa pus ha hecho que se pegue el intestino y entra como un cuadro oclusivo y resulta que lo que tenía era una apendicitis perforada de hace 1 o 2 semanas. ¡Qué peligro! Ahora, doctor, ¿un intestino puede romperse, puede explotar? Sí, totalmente. O sea, ya cuando vamos a llegar a la parte tóxica, justo cuando te estoy mencionando que las bacterias empiezan a salir, eso está provocando que el intestino sigue tratando de luchar por mover la zona de la obstrucción. Y eso va haciendo que se vaya dilatando. Las paredes del intestino, delgado principalmente, son muy delgadas. Hay un punto en el que se pueden dilatar tanto que se perfora. Entonces, inclusive, lo que mencionábamos de las hernias, una de las complicaciones de la hernia que se obstruyó es que no le llega buena circulación. Y esa zona se isquemiza, no le llega sangre, posteriormente se necrosa, que es que se muere esa zona del intestino y se perfora. Entonces, el peor escenario, por la razón que debemos operar los pacientes que presentan con una hernia en una edad económicamente activa, es para evitar llegar a esta complicación, porque la hernia, como dice la gente, es que se me estalló, como dice la gente, se me estalló la hernia. Claro que puede suceder, es una de las complicaciones por las cuales debemos tratar de resolver el problema de la hernia antes de que llegue a la oclusión y, por supuesto, a la perforación. Ahora, si ese intestino, digamos, se perfora o estalla o explota, puede contaminar el cuerpo, porque pensando lo que pasa por el intestino... Lo que has oído un montón de veces de las famosas peritonitis. Entonces, más allá de la contaminación química que produce el intestino, la enorme cantidad de millones de bacterias que tenemos ahí, por supuesto, pues es un proceso inflamatorio, infeccioso severísimo que puede claramente arriesgar la calidad de la vida de la persona y llevarlo a la muerte muy rápidamente si no se interviene, se lava la cavidad abdominal, se saca toda esa pus. Algunas veces inclusive es tanta la contaminación que no es sensato volver a pegar, lo que llamamos anastomosis del intestino. Cuando resecamos la zona que se perforó, no se puede volver a coser porque está sumamente inflamado el tejido. Hay que cortar y cortar. Hay que cortar eso y el tubo volverlo a pegar. Ahora, hay tanta inflamación que esa anastomosis o volver a pegar ese tubo no es sensato, porque al haber tanta inflamación, la sangre no llega bien, que es importantísimo para que haya una adecuada cicatrización. ¿Y qué se hace? Entonces es muy probable que el extremo proximal se saque a la pared abdominal y se haga una ostomía, lo que llama la gente en ileostomía, una crostomía, la gente que anda con bolsita en la pared abdominal, porque no es para nada sensato volver a pegar ese intestino en esas condiciones. Una vez que pasa el proceso inflamatorio
semanas o meses después se vuelve a hacer una nueva cirugía para pegar una vez que ya el la proceso colostomía no sería por el resto de la vida en ese caso. En este caso, porque no es un cáncer ni nada, es temporal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el apéndice, perdemos el apéndice, ¿verdad? Somos operados del apéndice, nos lo quitaron y de repente sale una hernia, pone en peligro cualquier situación, pone más en peligro a mi intestino. Cualquier hernia, independiente que la tengas tengamos o no, apéndice o no, exacto, va a ponerlo. Exactamente, entonces eso se llama una hernia post-incisional, después de una incisión, después de que has cortado, has creado una herida en la pared abdominal y la vuelves a coser, dependiendo la calidad de tus tejidos, la circulación que tenés, qué esfuerzos haces y demás, puedes tener la tendencia a formar una hernia. Ahora, esa hernia, vuelvo y repito, es el hueco, no es la pelota. La gente te dice, sí doctor, es que a mí me sacaron la hernia. No te la sacaron, o sea, porque piensan que te sacaron la pelota. La pelota muy probablemente son los intestinos, Patricia, protruyendo ahí. Esa es la pelota que ves, son intestinos. La hernia es el hueco. Lo que nosotros hacemos es reparar el hueco. Algunas veces le ponemos una malla encima para que crea más reacción, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos es reparando el hueco, devolviendo los intestinos a su cavidad abdominal, cerrando el hueco. No estamos sacando nada, lo que estamos es reparando un hueco. Esa es la hernia. ¿Cuánto de ancho puede tener un intestino? El intestino puede variar en cuanto a diámetro, desde la parte proximal inicialmente puede tener desde 3-4 centímetros hasta la parte más ancha, que es en el ciego, que puede tener hasta 10-12 centímetros. Wow. ¿Okay? Esa es la parte más ancha del intestino, la parte del ciego, donde empieza el intestino grueso. 12 centímetros, claro, tamaño grande. Claro. Ahora, que ahí es donde pegadito sale el apéndice. Ajá. Al puro inicio del intestino grueso sale el apéndice. ¿Qué pasa en el consultorio cuando yo llego con una obstrucción? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué exámenes hacen? En ese momento, lo más importante es la parte clínica. Recordemos que la peristalsis, el movimiento del intestino, suena, como cuando tenemos hambre y demás, Sí, ¿verdad? Que, uy, la sinfonía de la panza. Exactamente, ¿verdad? Igual eso lo auscultamos con el estetoscopio. Entonces, en buena teoría uno debería auscultar por 5 a 6 minutos. Pueden suceder dos cosas. Una es que escuchamos una cosa que se llama peristalsis de lucha, que el intestino hace unos... Exactamente, sí. aquella cosa espectacular, y se oye como un montón de líquido y todo, como si estuviera sonajeando una tripa con un montón de agua. Entonces es una peristalsis de lucha. Hay un momento en que ya el intestino se cansa, el músculo del intestino se agota y se empieza a dilatar. Se empieza a dilatar, que es cuando se puede perforar. Pero ya en ese momento ya no hay intestino, ya no hay lucha. Se paró el intestino, es lo que llamamos silencio abdominal. Entonces el paciente llega con el abdomen sumamente distendido y lo escuchas 5, 6, 7, 8 minutos y no hay ningún movimiento. Eso quiere decir que ya el intestino se paró. Nada más lo que está es produciendo líquido y haciendo que todo se distienda. Entonces el paciente llega sumamente distendido, con la historia o no de vómitos, algunas veces hasta fecaloide, con o sin fiebre, pero ya clínicamente el paciente, desde que palpase el abdomen, tiene muchísima resistencia. Okay. Entonces, hay dolor ahí donde le tocan. Claro, inclusive está tan distendido que tiene mucho dolor. Y hacemos una pequeña presión en el abdomen, donde lo soltamos, donde el intestino pega con la pared ya inflamada, pega un gran dolor al paciente, que le decimos, tiene signo de rebote, que le decimos, que hay datos de irritación peritoneal. Este paciente muy probablemente hay que llevarlo a emergencias y se le coloca una sonda nasogástrica, una sonda que va de la nariz al estómago para tratar de sacar ese montón de líquido que está ahí parado. ¿Por la nariz? Personas, sí, metemos una sonda entre la nariz, baja por el esófago hasta el estómago, y esa sonda empieza a recoger el montón de líquido que está llegando al estómago, que viene del intestino, que no se está moviendo, y alguna vez sacamos 1, 2, 3, 4 litros de líquido intestinal. Entonces con eso el paciente se descomprime un poquito y se alivia un poquito su dolor. Algunas veces con eso el paciente se le alivia el momento de urgencia actual. Puede que tenga adherencias, puede que nos dimos cuenta que fue una hernia la que causó el problema, hay que reparar la hernia. Si tiene adherencias y el paciente mejoró con la sonda nasogástrica, con lo que descomprimimos esa presión que tenía en su momento y no haya que meterlo ya a sala de operaciones, se le deja la sonda por 24 o 48 horas, retiramos la sonda, se le empieza a probar nuevamente con líquidos, puede que mejore y demás, y no haya que operarle, en ese caso. Pero esa hernia y esas adherencias, ¿cómo la checó? ¿Solamente clínicamente o le mandó a hacer algún tipo de examen? Con las adherencias es clínicamente por el antecedente de la cirugía. Ok. Ni un ultrasonido, ni una radiografía, ni un TAC me va a decir que hay adherencias. ¿Y la hernia? La hernia sí es porque yo la examiné y la encontré. Ah, ok, también es clínicamente. Claro, las hernias inguinales se tienen que diagnosticar clínicamente. Una cosa muy importante es que me dicen, doctor, me hice un ultrasonido y estoy bien, encontré que tengo una hernia. Ah, ok. Ok. Siempre el 98% de los pacientes que se hacen un ultrasonido inguinal, el ultrasonografista le va a decir que tiene una hernia aunque no esté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted puja, el peritoneo pega contra la ingle y radiológicamente, si yo estoy ahí con mis amigos, mis colegas radiólogos, parece que hay una hernia.
porque protruye. Le van a reportar que puede que tenga una hernia, pero esa es la forma normal en que protruye el peritoneo contra la región inguinal. Claro. Pero no hay un hueco como tal. Si yo hago el examen, en el caso, si fuera inguinal, metiendo el dedo por el escroto hacia el anillo inguinal, me voy a dar cuenta si está la hernia realmente. En el caso de las mujeres, el equivalente en el escroto de los hombres en las mujeres es el labio mayor. Ah, ok. En esa misma zona. Entonces vamos hacia la ingle y ahí vamos a darnos cuenta si hay hernia inguinal indirecta, que es que ese anillo se hizo muy grande y por ahí pasan los intestinos, o si es directa porque hay una debilidad en la pared y ahí pasan los intestinos también. O sea, no hay nada de exámenes de sangre, o sea, los exámenes de sangre, es lo primero. Claro, los exámenes de sangre te van a decir si hay leucocitosis, que puede ser por 1000 cosas que muy probablemente la va a haber. ¿De acuerdo? Nos puede decir, claro, algunas veces hay algún intestino que está muy lento, que se ha parado, no está obstruido, y es porque tuvo una pancreatitis. Entonces, el proceso inflamatorio en el páncreas hace que el nerviecito que mueve el intestino se inflame, entonces el intestino no se mueve. Lo que te decía del silencio abdominal, no se mueve el intestino. Sí. El paciente puede que tenga vómitos porque no se está moviendo el intestino, pero no hay una obstrucción como tal, es porque el páncreas está inflamado. ¿Okay? Entonces, de ahí la parte de la evaluación clínica es tan importante, porque me va a decir a mí, luego de interrogar al paciente, si este paciente puede ser, mira, puede que tenga una obstrucción o tiene una cosa que llamamos ilio, que no se mueve el intestino por alguna otra razón. ¿En qué casos, doctor, puedo poner en peligro mis intestinos? En realidad, pueda perder un claro, no es que yo lo ponga en peligro, pero exacto. Todo esto que provoque que el intestino no tenga una adecuada circulación va a hacer que esa parte del intestino no funcione bien. Ahora, hay personas que por su edad o porque tienen aterosclerosis, tuvieron antecedente de un infarto, entonces usted dice, mira, esta paciente tiene aterosclerosis, hizo como plaquitas en las arterias de las coronarias. Esas mismas arterias, esas mismas plaquitas se forman en las coronarias y se forman en las arterias mesentéricas que van a los intestinos. Entonces puede ser que tenga mala circulación en el intestino también. Puede ser que tenga mala circulación en las arterias que van para el cerebro también. ¿Me explico? Entonces, no es que se formaron plaquitas solo en las coronarias del corazón, también en el resto de los intestinos. Y conforme pasa la edad, estas arterias son de menos calidad y hay menos circulación hacia el intestino. Entonces eso puede hacer que el intestino se mueva más lento y demás, pero no necesariamente es que está obstruido. Las principales causas, como las hemos venido tocando en este rato, son esas. Y ya luego hay que pensar en algún tumor. Hay 75 causas de obstrucción. No son las más frecuentes, como me mencionaste, la de las piedras. Sí, así pueden haber un montón que son hasta inclusive pacientes psiquiátricos nos llegan con una oclusión y no tiene antecedente de cirugía. El paciente está internado en el psiquiátrico, llega con aquella distensión, con aquel montón de vómitos, no hay hernias, exámenes perfectamente bien, algo de alteraciones en los líquidos electrolitos, el paciente está muy mal, hay que meterlo a la operación, lo metemos y lo que encontramos es que estaba arrancándose el pelo y se lo estaba tragando, hizo un tapón de pelos. Claro. Esa es una de las 75 causas que pueden existir. Muy raras, pero eso sí está produciendo una obstrucción. Entonces, de ahí que la parte de la evaluación clínica es tan importante porque te va a decir, este paciente tiene un intestino que no se le está moviendo o este sí tiene algo que me está diciendo que hay alguna obstrucción. Algo diferente. Entonces, algún proceso inflamatorio, paciente que padece divertículos en el colon, entonces procesos inflamatorios tan severos, tan continuos, que va haciendo que el intestino se tape, se vaya cerrando. Entonces, este paciente se me va a presentar como una obstrucción. Pero en principio, para terminar, doctor, es una buena alimentación, para, digamos, que mis intestinos fluyan de manera natural y más se allá muevan de la alimentación, insistir muchísimo en la ingesta de líquidos. Ingesta de líquido, ok. Muy bueno. ¿Cuánta es la ingesta de líquido? La gente habla de 8 vasos, en realidad no son 8 vasos. Una persona adulta, hombre o mujer, e insisto en mujer, porque las mujeres no toman agua porque porque les da orinadera. Entonces, como les da orinadera, no pueden orinar, porque los chiquillos van y los ponen detrás del palo, pero las mujeres no. Entonces, y te digo yo que tengo 3 hijas, yo sé que no les gusta tomar agua. Tienen que tomar por lo menos 3 litros de agua en el día, no son los famosos 8 vasos. Híjole, son más. Como le digo yo a la gente, ahora que hay tantas botellitas de 600 cc por todo lado, tómese 5 en el día. Ok. Todo el día hay que pasar tomando líquido. Si ya sentí sed, voy perdiendo. Uy, está bien, doctor. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en casa. Gracias. Que pase una feliz semana. Igual. Nos vamos con